La mesa de mis padres y de mis abuelos, la mesa de los Panches, de Francisco Julián y la del sabio Mutis. La mesa es patrimonio y es memoria, y muy pronto lo recordarás. Un cordial saludo para todos nuestros oyentes y amantes del patrimonio. Soy Julián Socha. Les doy la bienvenida a La Mesa es Patrimonio, un programa que hacemos con el corazón, el grupo de vigías del patrimonio de la mesa, y que busca rescatar la memoria de nuestro municipio. Pero, ¿será que sí tenemos memoria? Para este programa vamos a hablar precisamente sobre el nacimiento de nuestro municipio. Así que nos fuimos a callejear por la mesa y le preguntamos a sus habitantes qué tanto conocen sobre el nacimiento del pueblo. Y esto fue lo que nos encontramos. Muy buenos días para todos, mi nombre es Kevin Otálvaro Zapata, artista y gestor cultural, y acá nos encontramos con la señora. Yo soy Rosa Inés Romero Mora, de profesión odontóloga, resido en la Mesa Cundinamarca desde el año 83, que vine a hacer mi año rural en Anapoima, y estoy ejerciendo mi profesión aquí en este sitio, en la carrera 21819, hace 40 años. Muy contenta de estar en este municipio, pero muy triste por muchas cosas que se dan en el entorno. Tantas celebraciones y tantas cosas que se hacen sin ninguna justificación. Yo no estoy de acuerdo con que se celebre el cumpleaños de la mesa cuando en nuestro medio hay muchísima gente con muchas necesidades de toda índole, en cuanto a cultura, en cuanto a servicios de salud, en cuanto a educación, todos esos dineros que se invierten mal invertidos, porque nuestros gobernantes no hacen sino darse bombo, y la mayoría de nuestros gobernantes, o casi todos, son unas personas corruptas que no llegan aquí sino a llenarse sus bolsillos y aumentarlos para su propio pecunio, y no tienen en cuenta los problemas de la comunidad. Entonces, ojalá existieran muchas personas como la doctora del almacén Samacá, que es un almacén que tiene más de 100 años aquí en la mesa, que el rinconcito que hay aquí por la calle mía, abajo del comando, ella mantiene ese rincón de su propio pecunio. De resto aquí no se hace nada. La Casa de la Cultura, el teatro que se llama el mal llamado Teatro Municipal, visítenlo para que vean las instalaciones en las condiciones que está, porque no hay plata para recuperarlo. ¿Qué está pasando con el puente de la Cochera? Se está cayendo y ninguno hace nada por eso. Entonces espero que ustedes apoyen este grupo y que yo también desde mi modo y en el momento que pueda apoyarlo, para que hagamos, porque es casi que mi municipio. Soy bogotana, pero 40 años de estar aquí ya me hace casi que me suena. Entonces esperamos que eso sea para el bien de la comunidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias para todos, y estas son las palabras de la compañera. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Efraín Rodríguez, yo soy artesano de la mesa, y pues como tal, pues siempre he vivido en la mesa, y las experiencias que he tenido, pues que sé, la mesa cumple años el 12 de marzo, y pues imagínense, yo lo he celebrado desde hace 60 años que tengo. Y pues que la mesa de Juan Díaz, que dice la leyenda que Juan Díaz era el dueño, el terrateniente dueño de esta parte, y un día a otro se desapareció. Entonces cuando la niebla llega a la mesa, entonces uno dice que llegó Juan Díaz. Y pues aquí celebramos eso cada año, se hacen fiestas, los artesanos hacemos exposiciones, y pues es un ambiente festivo, ¿no? Y pues la mesa, pues qué, es un pueblo muy bonito, cerca de Bogotá, y aquí pues siempre los esperamos a todos con los brazos abiertos, que vengan a visitarnos. Se me olvidó decirlo, algo de historia que sé, ¿no? El primer asentamiento que tuvo la mesa fue en la vereda Guayabal, que es aquí a unos kilómetros aquí de la mesa, fue donde primero se fundó, pues, y con el tiempo se trasladó aquí a la meseta donde es actualmente. Eso fue hace muchísimos años, y pues después se construyó la iglesia pequeña que se ve aquí. Esa fue la primera iglesia que hubo acá, y de ahí en eso se fue construyendo, alrededor de ella se construyó el pueblo.
Eso fue, imagínense, eso fue que hace muchos años, la verdad no lo sé, pero eso es parte de la historia de la mesa. Señora Liliana, buen día. ¿Usted hace cuánto vive en la mesa Cundinamarca? Buenos días, 9 años. ¿Usted conoce la fecha de cumpleaños de la mesa? No, no sé. ¿Qué conoce de los orígenes de la mesa? Pues he escuchado de la leyenda de Juan Díaz, pero en realidad conozco muy poco de la historia de la mesa. Bueno, muchas gracias. Giovanni, buenos días. Cuénteme, ¿hace cuánto vive en la mesa Cundinamarca? Aproximadamente hace 20 años. ¿Recuerda cuál es la fecha de cumpleaños de la mesa? ¿Qué conoce de los hechos históricos de la mesa que dan origen al cumpleaños? El traslado de la ubicación, digamos, del pueblo como tal, de los caminos que era antiguamente a lo que es actualmente la población de la mesa. Giovanni, muchas gracias por su colaboración. Carol, buenos días. Cuéntame, ¿hace cuánto vives en la mesa Cundinamarca? Buenos días, profe. Vivo aproximadamente 2 años. ¿Su merced sabe cuándo es el cumpleaños de la mesa? No, señor. ¿Su merced conoce algo de la historia de la mesa? No, señor. ¿No? ¿Y por qué no está interesado saber un poco sobre esa parte histórica del lugar donde vive? Porque ¿Ni idea? Ay, Carol, bueno, muchas gracias, Carol. Se puede decir que aún hay esperanza en los jóvenes, quienes desde el colegio y gracias a los profes se les está rescatando la memoria por el territorio que habitan. Y precisamente fuimos a tomarnos un café con el profe Ricardo para charlar un poquito sobre el nacimiento de la mesa. Ricardo es el hijo del reconocido historiador Ricardo Rico Romero y también hace parte del grupo de vigías del patrimonio de la mesa. Hola Ricardo. ¿Qué más, Juliancho? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, hermano, ¿cómo vas? Bien, hermano, pues aquí pensando un poco en la historia, en todo lo que nos rodea a nivel de la historia y pues aprovechando este momento para compartir algo. Genial, hermano. Pues últimamente yo he estado pensando precisamente eso. He estado pensando, oiga, aquí se nos está vendiendo una idea del cumpleaños de la mesa, y hace poco lo vivimos, ¿no? El cumpleaños de la mesa. Y siempre yo pensaba, bueno, ¿y esa fecha por qué? O sea, ¿qué pasó ahí? Pues hermano, mire, leyendo el manuscrito de mi papá y de pronto leyendo otras enciclopedias de la historia de Cundinamarca, pues uno se viene a dar cuenta que todo comienza con el Cabildo de San Jacinto de Tocaima de 1544. ¿Por qué? Digamos que ¿por qué ese momento histórico, no? Porque es un momento en que se ratifican las encomiendas de nuestra región y Tocaima viene a ser como la parte que nos gobierna políticamente. Entonces en ese momento estaban adjudicadas las encomiendas a Juan Díaz Jaramillo y a su esposa Francisca Ortiz Carvajal. ¿Juan Díaz Jaramillo es el mismo Juan Díaz de la mesa? No, es el papá, que viene a ser después el prócer posteriormente, ¿no? Entonces eso fue una herencia de tierras también, ¿no? Entonces Francisca Ortiz Carvajal, que viene siendo la esposa de Juan Díaz Jaramillo, era la encomendera de Ana Olaya. Entonces miremos cómo todas las encomiendas se comienzan como a enlazar, ¿no? Pues si que era la encomienda, era como ese sector territorial pequeño, por decirlo así, en volumen de tierra, que decía el Cabildo de Tocaima, bueno, esto lo va a manejar tal persona, y para que comiencen a organizar la economía, los aspectos religiosos. Entonces de esa manera, al comenzarse a unir las encomiendas, los diferentes líderes de encomienda, ven la necesidad en esta zona, en el sector de la mesa, en lo que se conoce ahora como el Guayabal, de unir las encomiendas y formar algo que se llama el pueblo de indios. Entonces el pueblo de indios estaba constituido por una serie de encomiendas que estaban nuevamente formadas por indígenas, por negros, por mestizos, y como se veía la necesidad de impartirles la religión, especialmente porque sabemos que eso era una parte esencial de la conquista de la colonia, entonces deciden separarse en Detena
en ese todavía le llamaban algo de Tenazuca, de independizarse en ese aspecto religioso y político. Entonces, más o menos en 1649, el marqués de Miranda junto con Fray Cristóbal Torres deciden darle vía libre a la consolidación de lo que ahora conocemos como Guayabal, ¿no? En esa época se tiende a llamar curato de Paime y Calandaima. ¿Qué curato? ¿Qué era un curato? Pues un curato era como el nombre eclesiástico que le daban como al sector religioso. Es como ahorita decir, nosotros dependemos de la diócesis de Girardot para los que son católicos. Entonces más o menos en esa época lo llamaban era curato. Entonces al unirse esas encomiendas, al formarse ese pueblo de indios, se formó ese tal curato llamado curato de Paime y Calandaima, obviamente haciendo referencia a la población indígena que lo habitaba en ese entonces, ¿no? Ya, en esa época eso del estado agnóstico, eso no era, ¿sí o no? No, digamos que era muy difícil pretender llegar a ese nivel, ¿no? Pero digamos que entonces la corona española sí decía, bueno, esta gente necesita ser evangelizada, que la fe, que esta cuestión religiosa, está muy lejos ir a Atenas, está muy lejos ir a Napoima, hablando en términos actuales. Entonces era más fácil consolidar un nuevo curato de pueblo de indios, y por eso en el 1649, el marqués de Miranda decide darle luz verde a esa construcción de ese curato. En 1650 llega el primer sacerdote y se comienza a consolidar 98 casas. 98 casas terminan consolidando lo que fue el primer asentamiento de la mesa en el Guayabal. Alguna vez fue llamado Guayabal de Santa Fe, hasta que terminó siendo llamado ahora Guayabal. Y Guayabal es lo que conocemos ahora mismo como las ruinas de Guayabal, arriba por el lado del Cerro Macute. Exacto, esa es la ubicación exacta del asentamiento, en las faldas del Cerro Macute, en la intersección de dos caminos, en esa pequeña corregimiento de Guayabal. Ahí fue el primer asentamiento que terminó formando 98 casas de ese pueblo de indios, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Pues que obviamente, como todo lugar crece, tiende a prosperar, la economía crece, y esto que ocasiona que la gente después termine preguntándose, bueno, pero esto ya comienza como a colapsar, necesitamos agarrar. Ya se les quedó pequeño. Exacto, les quedó pequeño el corregimiento. Entonces, en ese orden de ideas, las autoridades dicen que más o menos en el 11 de agosto de 1764 deciden empezar a pensar en el traslado de las 98 casas. A 1764, para que tengamos esa fecha así como presente. Siendo alcalde, ¿quién? Don José Jorge Camarín. Imagínense, él era el alcalde de esta zona en ese momento, como designado por el virreinato. Venga, Julián, tómate tu hermano, va a enfriar. Entonces imagínense que entonces ahí se comienza a concebir esa idea, ¿sí? Imagínense que del 64 a 1771, el 16 de noviembre, se le da el visto bueno por parte del virrey Mesías de la Cerda para que se comience a hacer el traslado en forma. Mira las fechas que estábamos hablando, 1771. Okay. Y en esa 1771, ¿qué pasa? Entonces, no es que se comienza a darle la opción de que hay que trasladar, hay que buscar un lugar, el virrey lo aprueba, o sea que del 64 al 71 miren las fechas que tenemos, ¿no? Imagínense, pues era obvio que se dieran ese margen de tiempo. ¿Por qué? Porque la comunicación con la corona era bastante lejana. Claro. Entonces no podemos decir que era un WhatsApp y ya, sino que había que mandar un correo, para llegar el barco, navegue a un promedio de 3 de ida, 3 de vuelta, como unos 6 meses entre más o menos un viaje hasta España, y que vuelvan con la razón si sí o si no. Entonces, afortunadamente, digámoslo de cierta manera, comienzan a darle luz verde a este traslado en 1771, y obviamente los encomenderos ya han cambiado, ¿no? ya han sido a los herederos de los que iniciaron, que eran Juan Díaz Jaramillo y Francisco Ortiz Carvajal. Esos herederos y algunos herederos vendieron a otros encomenderos, porque eso fue, usted sabe que ya comienza el movimiento de tierras. Entonces le encomiendan la misión al señor Pedro Sarachaga que le compre a don Joaquín Delis, que era el propietario actualmente de lo que era la mesa. Okay. Más o menos fueron como 5.300 pesitos. Imaginen ustedes la transacción económica por las tierras. Hijo de madre. Nuevamente se sigue ratificando que el virrey Mesías en 1772, el 1 de febrero, ratifica, dice: sí, les doy el permiso para que hagan el traslado, ¿cierto? ¿Qué hacen en ese momento? Comienzan a hacer pequeños traslados, y en esencia, ¿qué se movió? El mercado. Lo más importante. El mercado, que era lo más importante.
Pero sucede que cuando mueven el mercado inicialmente en esa fecha, en el 772, se dan cuenta que la economía de Guayabal comienza a decaer, pues obviamente no. Entonces, ¿qué dicen? Como no hemos consolidado todavía el pueblo, pues no lo pasemos del mercado, no lo traslademos del todo, ¿no? Pero ya se puede decir que en esa fecha el mercado y parte de viviendas, parte de una vicecapilla que la llamaron ellos, ya comenzaba a tener formas, como cuando usted dice, bueno, voy a hacer el traslado de mi casa, pero lo hago por partes. No total, entonces vamos a trasladando esta cosa, después llevamos las ollas, después llevamos el trasteo a plazos. Entonces, en 1772 ya se hacen pequeñas negociaciones de terrenos. Digamos que ahí también hubo una gran diferencia en que los terrenos iniciales no parecían los mejores, luego compraron otros, hasta que ya se consolidan los terrenos que actualmente es donde se hace el asentamiento oficial. En 1774 la gente ya se comienza a ofrecer a construir lo que iba a ser lo que iba a quedar, lo que iba a ser la iglesia, la plaza, la cárcel, ¿no? Y ya miramos esa fecha como una de las principales. Pero lo curioso es que la fundación de la mesa, la que se consideró la jurídica, por decirlo así, la que todo el mundo conoce, la oficial, que es el 12 de marzo de 1777, miremos las fechas que hemos venido manejando ahí. De 1774 a 1777 han pasado 3 años para poder decir que el gobierno dice, sí, ahora es la fecha donde va a ser esta, ¿no? ¿Qué es lo curioso? Si me pregunta Julián, para mí esa fecha sería la real. Yo podría decir que sí y no. Sí, porque se considera la jurídica, es decir, la que fue avalada localmente por las representantes legales, sí, ¿cierto? Y ante la corona. Pero realmente el pueblo ni siquiera estaba totalmente armado ahí, realmente. Imagínense que en el 78, un año después, ¿no? Ah, no, mentiras. En el 6 de agosto de 1776 se tenía previsto esa fecha como traslado definitivo. Así como venga, llevamos todos los chécheres, paguémosle al carro y ya hoy nos vamos. 6 de agosto de 1776. ¿Sí? Supuestamente ahí ya habían dicho, no, ya caminen de una, nos vamos. Sí, muy seguramente eso se comenzó a dar ahí, en esa fecha. Pero lo curioso es que en el 6 de julio del 78, estadísticas comenzaron a hacer la demarcación de la plaza. O sea, como dicen, aquí va a quedar la plaza, venga, medimos. El 7 de julio del mismo año hicieron lo mismo con la cárcel, pero la cárcel ya existía. Iban a reparar, iban a reubicar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente, si uno se pone a mirar, la mesa fue trasladada entre el 72 y el 74. Fueron fechas claves de su traslado. Por partes masivas del comercio, ya comenzaba a haber una iglesia rústica, comenzaba a haber una actividad comercial, ya había pequeños asentamientos de pobladores, ¿cierto? O sea que si nos ponemos a mirar, realmente la fecha del 12 de marzo de 1777 fue una fecha que, digamos, fue concertada para establecer una fecha que desde aspectos económicos y políticos cumplía como con los requisitos y avales de la corona. Pero realmente el pueblo como tal ya había sido trasladado, ya realmente habían habitantes, había estructura social, ya había caminos delimitados, ya se estaban haciendo demarcaciones finales. Entonces, si nos ponemos a mirar, yo diría que la mesa puede ser un poco más vieja de lo que creemos. Claro, total. Entonces, curiosamente, esto no solamente le ha pasado a la mesa, también le pasó curiosamente, por ejemplo, a Bogotá. Hagamos una comparación algo, ¿no? Por ejemplo, Bogotá, supuestamente, su asentamiento, 12 casitas, 6 de agosto de 1538, ¿no? Llegaron ahí y eso se adoptó. Sucede que como hubo 2 incendios, se quemaron las actas. O sea que no se puede establecer si fue esa fecha, porque sucede que el 27 de abril de 1539, un año casi, o sea, esta fecha es en el 39, se hace una fundación jurídica. ¿Qué quiere decir? Pues que fue legalizada por la corona. Entonces, todo el mundo celebra el 6 de agosto porque obviamente fue el asentamiento original, pero mire cómo la colectividad sí reconoce su primera fecha como más la válida que la segunda. Oye, pero me dices que se quemó el acta o las actas en un incendio. La historia dice que se quemaron las actas. Me hace acordar de que una vez escuché que en el Palacio de Líbano funcionaba un local comercial en el primer piso, donde es actualmente la alcaldía de Bogotá. Funcionaba un local comercial en el primer piso y en el segundo
tenían guardada el acta de como de independencia, la declaración de independencia. La declaración de independencia también exactamente. Y se quemó. Claro que según dice la historia también, y si mi memoria no me falla, habían varias copias del acta. Sí, no existía una sola, por decirlo así, pero sí se quemó una de las copias del acta de independencia originales en un incendio también. Imagínate tú. Entonces lo curioso de esto, lo curioso de esta situación es que los mesunos a veces como que no nos damos cuenta de la trascendencia de, sí, celebramos el 12 de marzo, pero no teníamos idea de por qué o para qué, ¿no? Claro. Curioso ver que un traslado de este municipio tardó casi como 7 años, imagínate, del 71 al 77, todo el proceso de traslado para pensar la necesidad de trasladar a toda una comunidad a lo que ahora es la Mesa Cundinamarca. Bueno, pues a mí lo que me parece todo esto es que los mesunos deberíamos empezar a entender y a valorar un poquito el esfuerzo que fue, digamos, el desarrollar nuestro municipio, ¿no? Que esto no fue de la noche a la mañana, que fue un proceso que se llevó muchísimos años, varias generaciones, y deberíamos empezar a valorar esa memoria, no pensar que las casas que tenemos actualmente son ranchos viejos que merecen ser demolidos, ¿no? O sea, esas casas literal son el alma de este pueblo, el alma, y nos cuentan una historia, y si nosotros no sabemos de dónde venimos, pues obviamente va a ser muy difícil proyectarnos a dónde vamos. Entonces, no, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias por todos esos datos, por compartir toda esa información, ese saber, y bueno, nada, esperamos seguir tertuliando aquí, seguir hablando sobre historia que tanto nos apasiona aquí en el municipio. Gracias, Julián, por la invitación. De parte ya me siento muy orgulloso de pertenecer a Vigías del Patrimonio de la Mesa. Pues que seguir trabajando por la historia, y esperamos tener otro espacio para compartir más clips históricos que vayamos encontrando. Claro que sí, Ricardo, muchas gracias. Listo, Julián, gracias, hasta la próxima. Y recuerde, el patrimonio no es responsabilidad de algunos pocos, es de todos. Gracias. Ya ven, la historia del nacimiento de la mesa es algo mucho más compleja de lo que creíamos. Nos extraña que la gente no sepa en realidad cuándo ocurrió. Y si a eso le agregamos la leyenda de nuestro afamado Juan Díaz, la cosa se va poniendo cada vez más interesante. Cuando nuestra meseta se inunda de una espesa neblina, no es raro escuchar expresiones como «Llegó Juan Díaz» o «Juan Díaz bajó a cuidar sus tesoros». Sin embargo, ¿sabemos quién fue Juan Díaz? ¿Conocemos su historia y por qué se le atribuye su nombre a este fenómeno natural? Será preciso contar las dos versiones de la leyenda que surgen alrededor de este personaje, para así comprender mejor su importancia en la historia de nuestro municipio, el cual en realidad se llama la Villa de la Mesa de Juan Díaz. Para comenzar, una de las versiones cuenta que en las calles que alguna vez fueron empedradas anduvo Díaz, quien comerciaba con víveres y esclavos, y era dueño de varias tierras, entre ellas la Mesa. Según la leyenda, Díaz organizó una gran fiesta en honor a su esposa Francisca Ortiz. Ya subido de tragos y con un tono desafiante, vociferó a los cuatro vientos que ni Dios ni nadie se igualaba a él en poder y riquezas. Justo en ese momento bajó una espesa niebla y se lo llevó. Ahora bien, la segunda versión relata que existió un rico encomendero llamado Juan Díaz Jaramillo, quien estaba cargado de mucho oro y mandó a construir una bella mansión con finas maderas y adornos vistosos. Era dueño de muchas tierras, entre ellas la llamada Mesa de Juan Díaz. También tenía varias minas de oro. Según la leyenda, llegó a vivir a Tocaima el hidalgo don Hernán González, quien tenía una bella hija llamada Elvira, que estaba enamorada de don Rodrigo Peñalver. El codicioso de Juan Díaz también se enamoró de la hermosa Elvira, y para deshacerse de Peñalver, su rival, lo hizo mayordomo de su hacienda y lo comisionó para llevar a Santa Fe 4,000 patacones. En un descuido, Díaz mandó a cambiar el dinero por lingotes de hierro. Al entregar las valijas al tesorero de la Real Audiencia, no se encontró el dinero en patacones enviado por Juan Díaz. Por ello, Peñalver fue acusado de ladrón y llevado prisionero a Tocaima.
Su muerte estaba fijada para el martes de Pascua de 1581. Doña Elvira era la única que creía en la inocencia de su amado Peñalver. Para salvarlo, aceptó la seductora propuesta de matrimonio del sevillano Juan Díaz, quien posteriormente hizo una gran fiesta en su mansión el día Viernes Santo. A ella no fue invitado el hidalgo don Hernán González, quien indignado maldijo las riquezas de Díaz. «Ni Dios puede quitármelas», contestó él, desatando con esta respuesta una gigantesca tormenta acompañada de neblina. Del hombre no volvió a saberse desde entonces, y mucho menos de sus riquezas. En definitiva, en ambas versiones, la niebla se hace protagonista, al ser ella quien hizo desaparecer misteriosamente a Juan Díaz. También se rumora que en los campos mesunos, entre rocas y maleza, quedaron escondidos los tesoros de Díaz, y es por esto que en la actualidad, cuando la temperatura desciende, él baja en forma de niebla a vigilar que nadie pueda encontrarlos y robarlos. Razones por las cuales la mesa resalta a este personaje en el himno municipal recitando: Tierra hermosa de historia y leyenda, de Juan Díaz el hombre ancestral, noble hidalgo que en pro de su herencia sigue errante en la niebla invernal. Ahí lo tienen, la leyenda de Juan Díaz, narrada por una de las animalistas más comprometidas con la protección de la fauna silvestre de nuestro municipio. Ella es Abril Mara. Y bueno, hemos llegado al final de este programa de La Mesa es Patrimonio. Esperamos que les haya gustado. Los invitamos a seguirnos y apoyarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos encuentran como La Mesa es Patrimonio. Me despido de ustedes, no sin antes desearles que pasen un excelente día y un muy buen resto de semana. Hasta pronto. La mesa de mis padres y de mis abuelos, la mesa de los Panchis, de Francisco Julián y la del sabio Mutis. La mesa es patrimonio y es memoria, y muy pronto lo recordarás.